Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos al nuevo episodio desde nuestra casa a la cabina. En esta oportunidad contamos con el doctor Mena. Gracias, doctor, por acompañarnos, quien es especialista en psiquiatría y salud mental y cuenta además con una subespecialización en patología dual grave. Bueno, doctor, el tema que queremos tratar este día con usted está enmarcado en la drogodependencia. Bueno, ya nos dirá si esa es la forma correcta de denominarlo. Sí, empezando por allí. Nos gustaría iniciar con algunas preguntas, si te parece, Jess. Sí, de hecho, a través de nuestras redes surgieron preguntas interesantes de Instagram. Y quizás empecemos a definir un poco, Luis, qué entendemos por drogodependencia. Y de hecho, a lo mejor si es apropiado llamarlo así, o cuál sería la forma más amigable, cercana, humana de poder referirnos. Sí, primero gracias por la invitación a ambas. Les tengo un aprecio muy, muy especial. A ver, media vez nos entendamos. Yo siempre digo que los términos son para los colegas, para podernos comunicar, ¿verdad? Y poder hacer investigación. Pero también a veces viene bien actualizar un poquito la terminología. Drogodependencia no es lo más usado actualmente. El paraguas en el cual se puede meter la mayoría de trastornos que cursan con adicciones, específicamente en sustancias, es trastorno por consumo de sustancias. Así lo hizo más fácil. Específicamente el DSM-5. Y el CIE-11 también. Entonces la última clasificación, que son esas dos, lo manejan así. Adentro están un montón de subclasificaciones. El trastorno, por ejemplo, cuando una persona solo tiene consumo perjudicial es otro tipo de diagnóstico. El síndrome de abstinencia, otro diagnóstico. El síndrome de dependencia, AX, es otro diagnóstico. Pero podemos ocupar como el paraguas grande de trastorno por consumo de sustancias. Ya te fijas que es más amplio de lo que se podría pensar. Pues conversábamos con Jessica acerca de algunos términos que a nosotros nos generaban como intriga. O saber cuál es la diferencia, por ejemplo, entre uso, abuso y dependencia en cuanto al consumo de sustancias. Es más fácil empezarlo a definir de lo más grave a lo más leve. ¿Verdad? Lo más grave obviamente es una persona que tiene un síndrome de dependencia. Cuando hablamos de síndrome, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que un paciente presenta. ¿Okay? Entonces un síndrome de dependencia a X sustancia viene acompañado de... Viene acompañado dependiendo de la sustancia, pero usualmente hay unos elementos que son comunes. Por ejemplo, está aquel elemento de que la persona necesita cada vez más dosis de la sustancia para obtener el efecto que le llevó a consumir la sustancia, es decir, lo que buscaba. Entonces es un elemento, se llama tolerancia. Empieza a desarrollar tolerancia. ¿Okay? El otro elemento es que cuando no consume la sustancia o disminuye la cantidad o la frecuencia con que la consume, empieza a haber una abstinencia. Ese es el otro criterio. Entonces desarrolla tolerancia, hay abstinencia al suspender o disminuir. ¿Qué es el síndrome que usted mencionó? El síndrome justamente. Y dependiendo de la sustancia, por ejemplo, si es alcohol, que es el más común, la persona empieza a ver de que hay taquicardia, aumento de la presión arterial, insomnio. Puede haber diaforesis, el término médico para hablar de la sudoración. Puede haber que se le quite el hambre. Y en casos graves incluso pueden haber alucinosis, ¿verdad? Que no es lo mismo que una alucinación. La alucinosis es cuando es una percepción, ya sea visual, auditiva, táctil, ¿verdad? O incluso olfatoria, gustativa, que no tiene un objeto. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí tenemos, para que se imaginen, tenemos varias cosas en la mesa. Una de esas es una taza, ¿verdad? Entonces supongamos que les dijera, mira Jessica, aquí tengo un gatito y lo empiezo a sobar, pero tengo un objeto en mi mano y estoy deformando el objeto. Eso no es una alucinación. Una alucinación es que no hay ningún objeto que se deforme y yo estoy viendo algo ahí que no existe. O sea, no está estimulando ninguno de mis canales sensoriales. Entonces, cuando eso sucede como consecuencia de consumo de una sustancia o un cuadro médico o un golpe en la cabeza, ¿verdad? Cualquier cosa que sea una causa orgánica, eso se llama alucinosis. Entonces, en el caso del síndrome de abstinencia por alcohol, puede haber alucinosis también. Claro. Y esto, Luis, perdón que te interrumpa, sí. Estamos hablando de sustancias, pero como es tan general, ¿podríamos especificar a qué tipo de sustancias legales, ilegales? ¿Cómo podríamos llevarlo a algo tan concreto, digamos? La palabra droga es como un paraguas mucho más amplio, porque, por ejemplo,
el ribotril que yo dejo es una droga. El clonazepam que yo dejo, por ejemplo, el citalopram que dejo o cualquier antidepresivo que yo indique, eso es una droga. Los conocidos psicofármacos son drogas, pues. Claro. Ajá. También los antihistamínicos, Ajá. los analgésicos también. Ajá. Por eso que se llama droguería. Exacto. ¿Verdad? O sea, no es que donde lo fabrican, pues. No es que hayan un montón de adictos ahí, deme acetaminofén. O sea, Ajá. no va por ahí la cosa. Entonces, drogas es algo muy, muy amplio. Ahora, el término de droga ilegal o legal, en estos tiempos tenemos que ser muy claros porque ya eso en el mundo cambió. Hay casos, por ejemplo, Holanda, Estados Unidos. La última vez que yo revisé, hay varios estados que están echando para atrás ciertas leyes, más que todo por esto de la crisis del fentanilo, ¿verdad? Sí. O están planteando echarse para atrás. Holanda, que si no me equivoco, que era como el gran referente, ¿verdad? Ya también está echando para atrás un montón de medidas legales. Entonces, de las drogas, que para definir de manera muy amplia qué es una droga, es una sustancia que al entrar en contacto con el organismo tiene una farmacocinética y una farmacodinámica, que básicamente es lo que la droga le hace al cuerpo y lo que el cuerpo le hace a la droga. Entonces la droga viene, hace ciertos efectos en el cuerpo de la persona y el cuerpo de la persona, el hígado, el riñón, le hace cosas a la sustancia. Entonces eso está bien estudiado y se puede de alguna manera definir. Entonces eso es para clasificar una droga. Ahora, para decir que una droga es legal o ilegal, como les decía, depende del marco legal de cada país. Específicamente aquí en El Salvador, las únicas drogas legales, o sea, de consumo, por decirlo así, recreativo, es un nombre que no me gusta mucho porque genera confusión, pero bueno, es el alcohol y el tabaco. ¿A qué me refiero que están regulados? Que eso paga impuestos. ¿Ustedes se acuerdan que ya en la época de expresidente Tony Saca se creó Fosalud? Y se acuerdan que se llama financiado por fondo, no me acuerdo qué significa. Debería acordarme, pero no me acuerdo. Pero está financiado a través de estos impuestos. Justamente, se le metía un montón de impuestos. No sé si un montón. Quisiera yo pensar que sí. Pero deberían, porque es muy barato el guaro y el cigarro. Pero bueno, la cosa es de que le aumentan el precio. Es que ese es el chiste. Claro. Es que todo eso que genere. Todo eso tiene sentido. A ver, si la gente se está matando y se está muriendo por consumir estas tonteras. Claro. Aunque, doctor, perdón que lo interrumpa. Actualmente han cambiado un poco eso. Sí, exactamente. Y creo que lo podríamos. Sí, lo vamos a tocar porque están pasando unos fenómenos sociales bien interesantes ahorita en El Salvador. Pero entonces vienen que crean Fosalud y el financiamiento de los proyectos de Fosalud, por lo menos en su inicio, porque ahorita no tengo ni idea si eso sigue así, era del impuesto del alcohol, el tabaco y no me acuerdo qué otra vaina más, pero de ahí sacaban el dinero para darle atención a la población. Tiene sentido. Claro. ¿Por qué? Porque si yo papá Estado, veo que mis niños están consumiendo cosas y esas cosas que consumen me generan pisto, pues yo la voy a sacar de algún lado. Pues. Entonces, es una buena fuente. Exactamente. Ahora, las estadísticas acá en el país es que la mayoría de gente consume es a la cabeza alcohol, tabaco, en tercer lugar cannabis, la marihuana. Ya podemos hablar mucho de los tipos de marihuana que hay, si quieren, si hay tiempo, como quieran, o en segunda oportunidad. Sí. De ahí está la cocaína, el crack, que es lo que se conoce como piedra también. Y ahora está bien común el cristal. Ya estamos viendo casos acá de fentanilo. No es fentanilo que la gente está consiguiendo acá, pero sino que lo traen, ¿verdad? De alguna manera lo meten. Pero ya estamos viendo, estamos teniendo que tratar un tráfico de esto, pues. No necesariamente tráfico, sino que estamos viendo pacientes que, por ejemplo, consumen en Estados Unidos, se vienen para acá y venimos a tratar acá la abstinencia del fentanilo, sí. Y lo otro que es muy común acá, bueno, no tan común, pero la utilización de analgésicos derivados del opio, opiáceos sintéticos, opioides, como el tramadol, que también se están abusando, y cualquier tipo de psicodisléptico, que esa es otra subcategoría. Psicodisléptico es algo que me distorsiona la percepción, ¿verdad? Por ejemplo, el LSD, el TUSI, hay mucha, también está, podemos hablar del... Yo necesito actualización, que es el TUSI. De verdad que me siento como abuelita, pero ¿qué es? ¿Lo escucho? Sí, los ácidos, el LSD, el TUSI... Son como los hongos. Hongos, son variantes de drogas que tienen un efecto alucinógeno. La presentación puede variar, ¿ok? Pero básicamente lo que están dentro de esta categoría, de una misma de psicodislépticos, así es. Entonces... está, por ejemplo, la ayahuasca, cae ahí también. El sapo, el sapo este que la gente lame. El por la sustancia bufo, que el sapo produce. suda una cosa, entonces lo lamen y eso tiene un montón de DMT. Entonces esa es la partícula sagrada que le llaman, el DMT, que te conecta con Dios.
Abre el tercero. Abre el tercero. Ahorita me siento así como todo es novedad para mí. Literal, todo es un mundo y todo es novedad. O sea, realmente, y qué bueno no tener que saber de todo y que existan especialistas, porque realmente me estás explicando así un panorama. Todo esto hay. Sí. Entonces todo eso, obviamente, tratando de no desviarme mucho del tronco del que venía, todo esto es ilegal acá, ¿verdad? Básicamente serían drogas ilegales. Ahora, yéndome a otra clasificación que estaba tocando, están los psicodislépticos, que son todos los alucinógenos, hongos, LSD, ¿verdad? Ayahuasca, y los más comunes que son los depresores del sistema nervioso central, que ahí está el alcohol, la marihuana y los derivados del opio, o sea, los analgésicos sintéticos, el fentanilo está visto, que está pasando ya en Estados Unidos. Entonces esos son depresores del sistema nervioso central, no que causan depresión, lo que llamamos como depresión clínica, alguien se deprime, no, sino que deprimen la función del cerebro, ¿ok? Sí. Qué bueno aclarecer eso. Sí, porque a veces uno dice, dan depresión. No. Claro. Que puede ir a la par. La terminología cuando no... Puede ir a la par, sí, pero no... Pero no ocasionada por exactamente. Eso. Y de ahí están los estimulantes del sistema nervioso central. Ahí está la cocaína, ahí está el cristal, ahí está la famosa piedra, que es el crack. También está acá el tabaco. La gente piensa que el tabaco, que la nicotina relaja y no, es un estimulante. Sí, es cierto. Ahí está la cafeína. Aquí me estoy echando una tacita yo. Aquí aplicaríamos. Si ustedes van ahí al DSM-5, hay una parte que dice trastorno por consumo de cafeína. Sí, es cierto. Es una sustancia psicoactiva. Que si quieren hablar de café, hablamos del café también. Sería polémico aquí entrar en esto. ¿De cuántas tazas estamos hablando? Ya hay. ¿Cuántos expresos al día? En esto, Luis, me surge la siguiente pregunta. Cuando hablamos entonces del síndrome o trastornos por consumo de sustancias, ¿equivale a hablar siempre de trastornos psicológicos? Lo vamos a encontrar como trastornos mentales. Esta es una asociación que va, y voy a utilizar el término siempre, bien atrevido, pero ¿siempre se encuentran en conjunto o podríamos decir que no necesariamente? ¿Cómo lo podríamos explicar en este sentido? Aquí tengo que contestar esta pregunta un poquitito haciendo historia. Me gusta. Esa palabra me gusta. Empecemos por la historia. Vamos bien. Sí. Ustedes han escuchado la frase que, bueno, tal vez es una cuestión de expresión de más de abuelita o de nuestras mamás, que somos contemporáneos los tres, creo yo, cuando decían pelón de hospicio. ¿Pelón de hospicio? Sí, nunca escucharon esa frase. Esa particularmente no. No, tú y Jessica tampoco. Estamos mal entonces. No. Tal vez el contacto cultural que yo tuve fue un poco más folclórico, puede ser. ¿Cuántos años tiene? Cumplo 40 en mayo, por si me quieren revelar algo. No estamos contemporáneos. Esclarecer. Por eso no lo sabíamos. Entonces, no, pero son millennials. Sí. Son millennials, así que bueno. Entonces, la cosa es de que... Yo creo que sí. Los hospicios, ya vamos a hablar de las generaciones también. Los hospicios básicamente nos llevaban lo que se conoce ahora como personas con retraso mental, adictos. Cualquier persona que en la sociedad no encajara y que diera problema, anda a meterlo allá. Claro. Sí, y les quitaban el pelo, pues lo rapaban, pues porque si no andaban todos piojosos. Entonces, desde esa perspectiva, con cero ciencia, sino que únicamente moral, mucha carga de religión y problema social, pues la gente que dijo, pues sí, la gente que consume drogas es gente que no tiene voluntad, gente sin moral, gente que le falta a Dios en su corazón. ¿Qué más iban a decir si la cabeza no les daba para más? Y parece un chiste, pero es que esos son nuestros antecedentes históricos en esta concepción de... Por eso es que me vine desde ahí, porque hay que entender, porque es que todavía a las adicciones se le pone una connotación social y moral como que vos no paras de consumir porque vos no querés a tu familia. O sea, no tiene nada que ver. Exacto. Ya voy a llegar y me estoy emocionando. Entonces la cosa es, antes trataban esto y era una enfermedad moral, por decirlo así. O sea, una persona que no tiene suficiente moral cae en adicción, es una persona despreciable, hay que encerrarlo, hay que controlarlo y va. Pasa el tiempo, que aquí quiero hacer mención por si lo escuchan hasta allá en España. Patología dual grave, yo lo estudio en España, en Valencia. El nombre de mi beca se llama beca Jofré. Jofré es el nombre del padre, si no me equivoco, Gilabert Jofré, que fue el primer sacerdote en Valencia que dijo, aquí en este lugar vamos a atender a los enfermos mentales. En aquella época se le llamaba así. ¿Okay? Entonces este tipo empezó a hacer la revolución en España, ¿verdad? Que es muy parecida a la que hizo Pinel en Francia,
de liberar a los locos de las cadenas. Entonces, este padre tenía mucha conciencia y mucha empatía y mucha sensibilidad y empezó a manejar esto diferente. Entonces, ahí se consideraba en esa época que la enfermedad mental y la adicción era un problema de la voluntad. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que nos dijo ya después la psiquiatría? Que empezaron a tratar a la gente, se dieron cuenta de que si le dabas medicamentos mejoraba, si lo aislabas mejoraba. De ahí se metió la neurociencia. Y lo que se dice ahora desde el punto de vista de la patología dual, porque esta es una rama de la psiquiatría, hay otros estudios de adicciones que vienen de una rama más Alcohólicos Anónimos, con una cuestión más social. Sí. Yo respeto eso muy bien, tiene su lugar, pero la verdad es que la ciencia es la ciencia y 2 más 2 es 4. Para que yo diga algo aquí es porque ya está comprobado. Entonces, desde más o menos por ahí del año 2009, si no me falla todavía la memoria, toda adicción, y aquí es donde la cosa se pone bien interesante, porque aquí voy a abrir el paraguas, porque aquí me invitaron para hablar de adicciones a sustancias, pero toda adicción a sustancia o comportamiento adictivo es prácticamente una enfermedad cerebral. Es clasificado como. Es clasificado como una enfermedad cerebral. Qué fuerte, porque justo yo creo que es un tema sensible. Primero el término, ¿no? Y seguro que muchos colegas en psicología nos van a estar escuchando. Pero la psicología tiene otra postura y sería como justamente, y esto es lo bueno para mí, la ciencia no es enriquece. Lo que nos gusta o lo que quisiéramos, sino que es eso, ¿no? Aceptar las cosas como son. Pero en ese aspecto, por ejemplo, para la psicología clínica como tal, Luis, es considerada un problema de conducta, de aprendizaje. Y si nos fuéramos a esta forma actual del análisis de conducta, pues entraríamos en una polémica. Pero me gustaría que nos puedas ampliar y hablar un poquito justo de la postura en que tú lo estás mencionando, porque para mí es enriquecedor entender por qué una enfermedad. Bueno, voy a hacerlo lo más fácil porque puede haber un poquito más de controversia en las adicciones comportamentales. Pero para que tengan una idea, cuando me refiero a adicción comportamental, por ejemplo, es redes sociales, teléfono, masturbación, sexo, pornografía, ludopatía. Que no son sustancias. No son sustancias. Son comportamientos. Sí, son comportamientos. Ahí puede haber mucha más controversia si nos echan 5 podcasts en discutir eso. Pero las adicciones a sustancias es mucho más fácil. ¿Por qué es que esto se considera una enfermedad? Porque sucede que en el momento en que la persona entra en contacto con la sustancia, no hay tal cosa como que yo voy a imponer mi voluntad a lo que mi cerebro está haciendo. Por ejemplo, supongamos que yo fuera diabético y voy a tu clínica, tú fueras médico y vengo y doctora, fíjese que el azúcar, ¿cómo no tomes esto? La metformina, 850, la glibenclamida, que no es que va. Y yo, chivo. Y de repente yo me tomo los medicamentos, pero no sigo la dieta y se me sube el azúcar. Y me dice mi mamá, poné tu parte, que se te baje el azúcar. Claro. Así de absurdo. La fuerza de voluntad. Así de absurdo es. Yo puedo tener toda la fuerza de voluntad, pero el azúcar no se me va a modificar. O sea, al azúcar le vale lo que yo piense o lo que sienta del azúcar. Entonces, mis pensamientos, te vamos a hablar de que tiene que ver la parte psicológica en adicciones, pero en la explicación del fenómeno, mis pensamientos y lo que yo opino del guaro, de la cocaína, salen sobrando. En el momento en que mi circuito de recompensa, específicamente el núcleo accumbens, está alterado, esto es prácticamente como uno de los criterios de psicoterapia, que tú lo has de saber muy bien como psicóloga clínica. Uno no le puede dar psicoterapia a un psicótico. Claro. Que incluso también podríamos entrar en polémica porque ahora... O dependiendo del tipo de psicoterapia. Sí. Pero eso de que nos vamos a poner a hacer insight, o sea, que abandone la psicosis y después vemos qué onda, porque él no va a poder hacer, porque el cerebro no le pertenece en ese momento ya. Entonces, se considera que es una enfermedad porque la voluntad no le pertenece a la persona. Ahora, dentro de los programas terapéuticos, sí tiene que ver mucho la psicología y mucho cognitivo-conductual dialéctico. Pero es cuando ya entendemos que lo primero que tengo que hacer es sacar ese cerebro de ese contexto de la sustancia para que ya después la voluntad pueda ser un elemento terapéutico. Pero si yo quiero empezar a dar psicoterapia a una persona que no puede parar de chupar porque entra en abstinencia, lo que usualmente sucede, que se está viendo, que este es un error, que eso se llama el síndrome de la puerta equivocada, que la persona va a psicoterapia, entiende la conducta, entiende lo que hay que hacer, pero le frustra que no lo puede ejecutar. Y entre más va, más lo entiende y más se frustra porque lo entiende todavía mejor, pero no lo puede ejecutar porque el elemento de voluntad sigue secuestrado. Es diferente que yo empiece ese proceso cuando ya lo desintoxiqué. Ahí yo puedo empezar un proceso en el cual la voluntad me va a servir mucho. Y en casos que son un poco más complicados,
amerita un internamiento de meses, porque hay un deterioro de la capacidad de funcionar y hay un deterioro en la parte psicosocial. Entonces, cuando una persona, todos los que llaman amigos, que en realidad son cheros de consumo, la persona llega a la conclusión de que no, yo no tengo amigos, sino que todos son, ¿qué onda? Vamos a echar el parcito. Mira, aquí tengo. Vino un paciente, me dijo, no, así que llegó mi amigo, me contó la recaída. Es un amigo que lo tenía completamente no neutralizado, sino que lo había olvidado, porque no había venido al país en 3 años. Entonces vino y le dijo, brother, aquí estoy y tengo 5,000 bolas para destrozarlas. Y se le activó el chip ahí y recayó. Ya el elemento psicosocial se tiene que tratar. Sí. Y hay modelos psicoterapéuticos para guiar eso. Ya están las psicoterapias que están validadas, que tienen validación estadística para poder dar seguimiento a eso. Pero no me voy a poner yo a hacer eso al principio cuando no he soltado al paciente. De la crisis o del momento de estar en el síndrome de dependencia. Entonces, para no irme tan así, yo no puedo tratar con la parte psicosocial un cerebro que está completamente patas arriba por la adicción. Tengo que enderezarlo primero biológicamente y ya después yo recurro a lo otro. Ahora, hay muchos modelos explicativos de por qué una persona llega a consumir. Ahí podemos hablar mucho. Porque, por ejemplo, la mayoría de personas, arriba del 70%, y creo que en mi criterio, después de la pandemia, esto ha aumentado, porque esta estadística que les estoy diciendo es previo al 2020. Si me preguntan a mí, Luis Mena, a ojo de buen cubero, yo creo que arriba del 85% de las personas que tienen una adicción tienen un trastorno mental y no lo saben. Justo eso era. Y lo que hacen es consumir para controlar sin saber el síntoma de ese trastorno mental. Por ejemplo, un ansioso que va a tender a consumir alcohol y marihuana. ¿Por qué? Porque la calma la ansiedad. Y ahí podemos hablar de un elemento que la conducta que no pudo tener los recursos, los mecanismos de defensa adecuados para gestionar la ansiedad y el día a día y la vida adulta, que todo le da ansiedad, que se le queda la llave del carro y entra en crisis. Entonces es una cuestión psicológica. Que si me cortó el novio, me cortó la novia, bueno, es que es igual. Me corta quien sea y me voy a ir a meter en la botella de guaro. O llegan las amigas de que no, tranquila, mira, maquillate, que no sé qué, 6 mansos, vámonos para allá a la discoteca hasta que tiene el volado azul afuera. Sí. Entonces es una cuestión más psicosocial. Y ya después la persona, que viene el otro elemento, si tiene la vulnerabilidad o el endofenotipo, al entrar en contacto con la sustancia desarrolla la adicción. Luis, te voy a interrumpir porque creo que estás diciendo cosas por favor, no, pero es que son el café que me dieron estaba fuerte. Y lo estás diciendo tan bien que realmente me parece tan valioso lo que estás diciendo. Vamos a partir entonces, y corrígeme si lo estoy diciendo inapropiado, pero estamos partiendo de que modelos explicativos, muchísimos, ¿no? Desde la psicología y desde el enfoque médico-psiquiátrico, lo vamos a poner así. Pero en este sentido hablamos de modelos explicativos que nos llevarían a que la persona logre entender el por qué se llega a este trastorno, por decirlo de alguna manera, de abuso de sustancias o consumo de sustancias. Pero luego es la parte de la intervención, ¿no? Que es justamente el punto que tú decías. No se puede pretender dar psicoterapia a un cerebro donde no está en ese momento. Podríamos decir que desintoxicado fue la palabra que utilizaste. Entonces tenemos estos dos puntos relevantes. Lo que les explicaría, la parte de la intervención, y eso me hace la pregunta, ¿la intervención radica en componentes farmacológicos también? Es decir, ¿hay un tratamiento? ¿Y qué es lo que se sabe actualmente? Porque creo que también está la duda y muchísimas personas temen, ¿no? Me voy a dejar una adicción y me voy a hacer adicto, que lo hablábamos, conocerás a María, que saludos a María si nos está escuchando, psiquiatra, que está el mito, ¿no? Me voy a hacer adicta también al consumo de psicofármacos. Entonces, háblanos un poquito de cómo va esta parte de la intervención y también en qué momento interviene la psicoterapia como eje también del tratamiento. Y esto me llevaría a una tercera. La diferencia de trabajar con un psicólogo clínico y la diferencia, sí, hay que decirlo porque yo creo que de eso se trata, de poner el ojo en estos huecos que tenemos y a veces el psicólogo clínico queremos hacerlo todo y yo siempre digo que no lo podemos hacer todo y creo que de empezar ahí limita nuestra ética.
Pero, ¿cuáles estas diferencias enmarcadas? Entonces, disculpa que te hice 3 preguntas en un solo momento, pero si no, siento que voy a perder. A diluir. Sí, pero es que está tan interesante que estaba callada, solo así como escuchando. Sí. A ver, el primer planteamiento de cómo, creo que sea como la unión de lo explicativo y lo terapéutico. Sí. La pregunta en esa unión de conceptos fue... Sí, lo que estaba tratando de que definamos es que podemos explicar los trastornos por consumo de sustancias desde distintos enfoques. Claro. Entonces, ese es un punto. Y no es como que estemos de uno del otro, sino que hay distintas formas de explicar. Pero luego está la intervención, que ahí es donde marca un aspecto distinto. Sí, a ver, te quiero poner 2 elementos aquí en la mesa, o les quiero poner 2 elementos en la mesa. Hay una cosa que se llama endofenotipos. Un fenotipo es, por ejemplo, aquí no nos están viendo, pero... Yo tengo el color. Yo tengo el pelo colocho, por ejemplo. Ustedes tienen el pelo liso. Esperaría yo que de manera natural. Por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto, sin dudarlo. Yo tengo un color de piel más oscuro que el de ustedes. ¿Ya? Eso se ve. Ese es un fenotipo. Claro. Ok. Los 3 tenemos ojos oscuros, ahí no hay mayor diferencia. Vale. Pero mi nariz es un poquito más negroide. Mi papá es panameño, negro, así como esta cosa. Saludos, papá. Yo sé que me va a oír porque te voy a pasar el episodio, lo agarra a la fuerza. Entonces, papá es negro de raza. Okay. Entonces, el fenotipo es lo que podemos ver, pero hay cosas que son endofenotipos que no vemos. Cómo funcionan nuestras enzimas, la sensibilidad de nuestras neuronas a los estímulos. Okay. Pero, perdón, ahí me surge la inquietud. ¿Por qué no denominarlo genotipo? ¿Cuál es la diferencia entre endofenotipo y genotipo? Fenotipo se ve. Ajá. El genotipo tiene que ver con la parte genética de describir el tipo de combinaciones de ADN que tú tienes. Ya. Ese es genotipo. Fenotipo es lo que veo y endofenotipo es lo que no veo. Ya. Entonces hay endofenotipos que las personas tienen que los hacen... Aquí la palabra vulnerable no es correcta. Ni predisposición. Ni tampoco predisposición. Y que quiero poner 2 ejemplos. Por ejemplo, si yo pongo 100 personas al hilo aquí. Los pongo así, en fila india. Y esto va a sonar un poco duro, pero aguántenme ahí. Y a todos les pongo una línea de coca. Siempre, sí. Les sirvo a cada uno. Con fines educativos. Con fines educativos, claro. Y yo les digo, a la cuenta de 3, todos... Claro. Y de los 100, se meten el lineazo de coca. ¿Cuántos crees tú que van a desarrollar un trastorno por consumo de cocaína? Aquí siéntanse libres de apostar. De 100, ¿cuántos creen que se van a quedar enganchados a la primera de la cocaína? Pero es que allí, vaya, volviendo al punto, vea. Bueno, no, sí, enganchados ya es que dependen de... ¿Cuántos? Ajá, sí, sería exagerado. Voy a ampliar un poquitito más la pregunta. ¿Cuántos creen ustedes que como consecuencia de la experiencia, de lo que sintieron, porque nunca han consumido cocaína? Sí. Es el primer... Es aquí, mira, experimento, aquí el doctor está loco, le va a dar una línea de un polvito, va. Entonces vienen y consumen eso y sienten esa euforia. Ok, como experiencia única, ¿cuántos creen ustedes que van a buscar repetir y van a tener? Yo creería que arriba del 50%. Porque entendería... Yo voy a decir 80, pero... Sí, yo creería que las probabilidades de que se vuelva... Pero es que va a variar mucho, ¿no? Y ahí es donde creo que mi sesgo de psicóloga clínica me entra. Sí, porque yo te planteaba algo muy hermético de que la única variable son 100 personas. No te he dicho edades, solo te he dicho les pongo un lineazo y cuánto. Yo entiendo que cuesta analizar. No hay mayores. Pero mi objetivo era ponerlo así, porque si ponemos más variables se pone más difícil. Pero ya te voy a explicar por qué viene de acá. La realidad es que de 100, en realidad les va a dar problema más o menos como a 7. ¿7? Sí. Los otros 93 no van a tener problema. ¿Por qué? Porque tienen un endofenotipo en el cual su dopamina en su cerebro funciona diferente. ¿Ok? Luis, pásame esta investigación, por favor, porque ahorita estoy haciendo cortocircuito. Cuando yo estuve allá en España, yo le ayudé al doctor Fuertes, saludos si lo escucha, que él era un residente de 4º año de psiquiatría allá. Él estaba haciendo su PhD y estaba haciendo una investigación en la inhibición prepulso. ¿Qué es la inhibición prepulso? Sí, traducción, por favor. Sí. Háganse una idea que tuviera yo aquí unos audífonos, ¿ok? Y me ponen aquí en el lado del lado de afuera del ojo, del párpado, aquí me ponen un sensor que identifica cuando yo pispileo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces me ponen unos audífonos
Riámonos no tranquilamente. Cuando yo pispileo, ¿verdad? Cuando yo cierro los ojos, tengo los audífonos, tengo aquí un sensor y yo lo que estoy oyendo es un ruido así como shh, y de repente me voy a alejar para no lastimarle los oídos al de la cabina y de repente se escucha shh, y de repente se escucha. ¿Ok? Entonces, solo con ese experimento que tú escuchas shh, y escuchas. Hay personas que al poner el ruido previo del ya empieza y el segundo ¡pap! No le hacen así, no pispilean. ¿Ok? Quiere decir, ponme atención. Aguanta conmigo. Ahí tú puedes dividir así como Moisés las aguas, ¿verdad? Y váyanse para allá los que pispilearon y los que no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces la inhibición prepulso, ¿a qué se refiere a inhibición? Que escuchas un ruido antes más suave y después uno más fuerte. Hay personas que al escuchar el primer ruido, el segundo que es más fuerte, no pispilean. Quiere decir que la cadena neurológica que recibió ese estímulo hizo que la neurona no disparara el reflejo de pispilear. Y eso está codificado en tu ADN. Eso, si tú vienes a llegar a las personas que pispilean y tú vienes y les das un seguimiento, te das cuenta que estas personas tienen problemas de consumo de cocaína, tabaco, se hacen esquizofrénicos, tienen TDA, tienen trastorno bipolar y los otros tienen una incidencia mucho más baja. Y cuando empiezas a contar y te das dando cuenta de que aquí hay algo. Pero lo estamos viendo como causalidad o como correlación. No, correlación, pero recuerda que hay un orden en la correlación. Nos gusta mucho hablar de la dialéctica y la correlación, pero siempre hay una cosa que va primero. Entonces, hay una realidad material preexistente a mí, siempre, y es dónde nací, dónde estuvieron mis papás y el ADN que me pusieron a mí, y encima la sociedad y lo que yo pienso y lo que siento. El contexto y el entorno. Entonces, en ese orden, yo vengo como un cerebro genéticamente. ¿Yo qué voy a hacer? Y aquí me vengo al otro ejemplo. Supongamos que vengo yo, me voy para el Tunco, saludos a todos del Tunco, a la guitarra. Ya te no ir. A surfos. Entonces me voy para el Tunco y conozco un gringo allá y le digo, vámonos a ir para acá. Y nos vamos 2 semanas de ir al Tunco. Yo con 3 días me pongo más moreno. Yo estoy desteñido ahorita porque no me pega el sol de tanto que pasó en la clínica, pero yo usualmente soy más moreno. 3 días de sol me pongo más moreno. El pobre Chele se empieza a quemar y empieza a pelar. Ambos tenemos una diferencia genética. Nos exponemos al mismo estímulo, en él se desarrolla un problema clínico y yo me pongo más sabroso. ¿Quiere decir que es vulnerable él? ¿Que él nació mal? ¿Que nació aguado? No, son 2 condiciones genéticas que se exponen al mismo estímulo. Y en esto estás hablando del término y decías hace un instante que no es adecuado el vulnerabilidad. No, es simplemente una variante. Sí. Entonces, aquí quiero caer yo. Que la capacidad de ser adicto no la tiene todo mundo. Eso es lo que yo quiero mencionarte. No todo mundo se puede hacer adicto. Y hay que hacer énfasis en eso, ¿no? Porque creo que justamente no logramos diferenciar. Porque hay un discurso que yo... Y denominarlo de esa forma, pues. Hay un discurso que yo entiendo que sirve, porque si yo le digo a toda la gente, no consumas eso porque puedes ser adicto. Claro. Yo asusto y claro, desde el punto de vista social, me conviene que la gente por susto no entre en contacto, porque así elimino la probabilidad de que el que sí puede ser no entre en contacto. Pero la realidad lo que dice es que no todo mundo se puede hacer adicto. La evidencia, los datos. Okay. Exactamente, no todo mundo se puede hacer adicto porque no todo mundo tiene ese endofenotipo de desarrollar una adicción. Pero es complejo saber quiénes sí. Claro, no lo va a poner a hacer un mapeo genético y todo eso. No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en psiquiatría? El modelo biopsicosocial. Venimos a caer a lo mismo, porque uniendo eso con el tratamiento. El tratamiento es fármacos, desintoxicación, unos fármacos en la etapa de desintoxicación y abstinencia, otros fármacos en la fase de mantenimiento, un abordaje psicoterapéutico en el inicio y otro abordaje psicoterapéutico en el mantenimiento. Y la parte social es muy importante. La familia en el caso del adicto es, si la familia no está de nuestro lado, si no hablamos el mismo idioma todos, sí, no. Esa vaina no avanza. Sí. De hecho, en eso creo que es algo que vemos una tendencia, ¿no? Casi que en esto de los problemas psicológicos, el rol tan importante que tiene la familia. Y con esto, Luis, cuando estamos ya en esta fase de tratamiento, y te pongo un caso, el típico de es la familia quien dice necesitas cambiar, esto ya es un problema, La persona no lo veo como un problema. No está. Claro. Clásica, si habláramos de fase, está en esa etapa donde ni lo puede contemplar como un problema.
Sí. Porque no es un problema para él. Pero digamos que puede ser más común de lo que pensamos. Acude por presión y porque desea que esa presión disminuya. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Ahí los amigos Di Clemente y Prochaska nos dieron un poquitito de idea de por dónde irnos. Estos dos tipos hicieron las investigaciones y no me falla la memoria porque ya tengo años de no estudiar esto. Al final me lo memoricé, pero eso me está... recuerden que la memoria selectiva hay cosas que descarta y se queda con lo que la edad. Pero la edad, sí. Gracias por el recuerdo. Porque no somos de la misma generación. Como eso quedó claro en este episodio. Entonces, Di Clemente y Prochaska, si no me falla la memoria, hicieron las investigaciones en tabaco. Bueno, ok. Entonces ellos establecieron que habían varias fases. La fase de negación, la fase precontemplativa, sí, la fase contemplativa, la fase de acción, la fase de mantenimiento y una posible recaída. Ok, vale. ¿Qué sucede? La fase de negación es lo que tú me estás describiendo. El tipo, la persona anda tranquilamente chupando, empatinado. Sí. Su vida es que no entendés la vibes, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el meme no ahorita? Entenderías la vibra. No entendés la vibra. Es que no entiendo gente que no entiende la vibra, ¿verdad? Exacto. Y anda así. Pero la familia le dice, mira, o sea, pero vos, esto y esto, ¿verdad? No, y él defiende. Claro. Ok. Está en negación. Sí. Ahí, ¿qué se puede hacer? Aquí donde la cosa se pone dura. No importa que la familia, que mira, que Cristo, que tu familia, que el niño, que tu esposa, que... No, eso es lo difícil y lo descorazonador. Exacto. De tratar personas con adicciones. Y que también la familia pueda entender cómo es que funciona. Sí. Por eso es que aquí, pasándome otra cosa, usualmente en las primeras entrevistas, yo cito a la familia. Y le digo, miren, la cosa está así, así y así. Esto es voluntario. A la fuerza, sí lo podemos, digamos, desde la parte legal de eso, de agarrar a alguien a la fuerza. Claro. Pero bueno, pero no funciona. Entonces, cuando están en la fase de negación, por gusto, pero usualmente lo que sucede es que pasa el tiempo y el paciente entra en la etapa precontemplativa, que es cuando le dicen, mira, sí, pero lo controlo. O sea, sí. Tengo un problema. O sea, ya en el discurso, a lo mejor no hay un insight como tal, pero él dice, sí, pero lo controlo más. Si yo me levanto temprano, no me trabajo. ¿Cuántas veces he faltado al trabajo? ¿Cuál es tu problema con lo que haga después de las 5? Métete en tu vida y le tiran ahí y le sacan a la mamá uno. Va. Esa es la precontemplativa. De ahí está la contemplativa, que dice, ok, tengo un problema porque de repente se levantó, qué sé yo, un lunes a las 11 de la mañana de la gran goma que tenía. Ya está afectando. Y se levantó porque le llamaron y ahí me di cuenta que tuve una consecuencia social. Okay. Ahí me di cuenta yo, o a lo mejor se me subió la presión y me dijo el médico, deje de chupar ya, porque no dicen así, eso ya, deje de tomar fulanito de tal porque se me va a morir. No, tampoco dicen eso. ¿No? Pero deje de tomar porque se va. Ya. Entonces, no es tan conciliador ni compasivo. Cabal. Entonces, ya ahí él dice, ok, la etapa contemplativa, tengo que hacer algo, pero todavía ahí no sirve. Cuando ella dice, no, tengo que hacer algo y la fase de acción, cuando ya... Pero aquí hay otra cosa que hay que aclarar en nuestra sociedad. Tomar acción no es ir a la iglesia. Tomar acción no es que voy a ir a buscar trabajo y me voy a ir a donde mi primo a tal hora para no consumir. Eso es pura paja. En buen salvadoreño es darse una gran sopa de pito para dormirse uno solo. Tomar acción es que yo haga algo que está comprobado que me ayuda a resolver ese problema. Entonces vengo yo y consulto. Y ahí viene el terapeuta y me dice, tenés que hacer esto y esto. Y me va y tengo que ir. No. Si me están diciendo que mis amigos ya no, y ni siquiera una. Y de plano, y me va a hacer antidoping. A ver, que no todo el mundo, no se asusten, pero uno de repente decide a quién. Ya no le gustó. Cuando uno le pone enfrente qué es lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que modificar, hay una resistencia y se va para atrás a la precontemplativa. Nuevamente, claro. Y ahí hay que esperar otro ratito y de repente, no, y sí ya me di cuenta que de plano. Sí. O me meto a esto o lo pierdo todo. Y ya cuando entran en mantenimiento es cuando entran en el proceso. Ahí puede ser una desintoxicación ambulatoria, en un centro de rehabilitación, un programa de 9 meses, lo que sea. Y ya en mantenimiento, ahí ya empieza el paciente a avanzar. Desde la patología dual es 2 años que tiene que la persona estar limpia para darle el alta. Y de hecho me hace buscar aquí una pregunta que nos habían hecho en la red social de Instagram, que justo la pregunta es así, te la voy a leer textual. ¿Es posible una recuperación completa? Sí.
Si tú le preguntas eso a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, es más, voy a salir con precaución si no es que hay gente con antorchas ahorita aquí afuera donde están que me van a querer agarrar. Pero la respuesta es sí, rotundo, sí se puede. Ahora, pero de nuevo, depende de dónde lo estoy viendo yo. Si yo lo estoy viendo de una postura social, cuasi religiosa. Exacto. ¿Verdad? De que no tomes el medicamento del psiquiatra y que no sé qué. Yo entiendo el modelo de Alcohólicos Anónimos, no le estoy tirando hate, es muy importante, es parte de. Pero para ellos es no medicamento, no alcohol, no nada, y aquí metete y para acá. Eso le va a servir a cierto tipo de personas. Eso es como un molde. Haz de caso de esos voladitos de los niños, ¿verdad? Que es una estrellita. Yo quiero meter a fuerza de un cuadrado, no va a entrar. Yo me tengo que acomodar al molde del paciente porque es muy variado lo que vamos a encontrar allá afuera. Y si yo solo tengo una herramienta, si solo tengo un martillo de herramienta, todo lo voy a querer agarrar martillazos. Y eso no es así. Esa es la gran falla. Eso es el síndrome de la puerta equivocada. Que voy a buscar ayuda en un lugar que tiene una gran infraestructura y que me dicen esto. Y de nuevo no estoy echando hate a los amigos y colegas de Alcohólicos Anónimos. Pero la vaina es así. Yo lo aclaro. Y qué bueno que lo digas, porque también eso nos lleva a saber lo que con Sandra venimos enfatizando. Que no es cualquier persona, no es el sacerdote, no es... Es decir, hay profesionales que están especializados, que abordan esto. Y en este caso, el ejemplo más claro, tú, y que realmente tienen las competencias para. No es a la ligera, no es hacerlo así a lo loco, ¿verdad? Claro. O bueno, Luis, entenderás ese comentario. No es como ir con el coach de PNL, ¿verdad? Tranquila. En el sentido... un día tenemos que hablar de los coaches y me descoso aquí, por favor. Ese hay episodio, varios temas. Realmente ese episodio lo vamos a así porque sabemos que cuando la ciencia no habla, pues la opinión prevalece. Y en este sentido, por ejemplo, saber dónde acudir y con quién acudir, creo que es de las cosas más importantes. En El Salvador y en este país, ¿quiénes dirías tú que son, y esto puede sonar redundante, pero vale la pena, los profesionales indicados a dónde acudir y a dónde en términos también de sin fines de publicidad, pero sí saber dónde las familias pueden, porque el servicio social o solo a nivel privado, ¿qué hay sobre lugares? A eso me refiero, estos lugares. A ver, aquí sí tengo que ser un poquito más cuidadoso. A ver, me voy a poner un poquito más serio. Yo me emociono. A ver. Un momento zen, pero con momento seriedad. Zen. A ver. Así como Luis Mena, me di tus palabras. Voy a hablar del Ministerio de Salud. A ver. Entonces, a ver, primero aclaro. Yo mi residencia en psiquiatría la terminé en el Hospital Nacional Psiquiátrico, doctor José Moreno Martínez. Exactamente. Que también un día tenemos que hablar de esa experiencia. Yo puedo hablar de lo que quieran de ese hospital. A ver. Entonces, yo el último pie que puse ahí fue el 30 de diciembre del año 2018. Desde entonces, si ha pasado algo más, yo ni me entero. Entonces, yo voy a hablar de lo que supe hasta ahí. Claro. Y de lo que medio con colegas yo soy un poco actualizado. El servicio de adicciones en el hospital ya no funciona como tal, incluso cuando yo estaba ahí. Okay, yo estaba desde el 2015, mi residentado duró 4 años, les puedo explicar por qué duró 4 años, porque tendría que ser 3. Una historia bien bonita de superación. Pero bueno. Digna de un coach. Digna para hacerme coach, solo porque superé algo. Hablar de la experiencia. Bueno, teníamos que decirlo, es que sí. Es lo que pasa. Estamos en terapia de grupo ahorita en contra de los coaches, pero bueno. Un poco de catarsis. Entonces, cuando yo estaba ahí ya el servicio de adicciones no funcionaba como tal. Entonces eso es lo que entiendo yo, que hay, era variable, pero había entre 8 camas de mujeres, quiero ver, entre todas eran 30 y 20, ya se me olvidó, pero eran como 30 por todo. Un poquito de 30 menos camas entre mujeres y hombres. Okay. ¿Qué es lo que se hacía ahí? Un paciente ya, por ejemplo, alcoholizado, se mandaba medicina interna a que pasara la abstinencia ya, que le pusieran líquidos y todo eso, que no se hace, por cierto, los protocolos para desintoxicar. Yo a todos los pacientes que desintoxican en España no les puse un suero a ninguno. Y bipolares, esquizoafectivos, esquizofrénicos con consumo de cocaína, lo que ustedes quieran, a ninguno le puse un suero. Porque cuando la ciencia se conoce, uno desintoxica bien. Pero el protocolo que está acá en el MinSal es meterle un montón de solución salina, meterle un montón de benzodiazepinas, a la persona se le quita la tembladera y sale listo. Le ponen tiamina, cianocobalamina y sale listo para seguir en zumba. Eso lo ponen. Entonces la puerta errónea. Dije que me iba a calmar. Voy para atrás. Sí. Entonces, en el hospital psiquiátrico está la parte del pabellón de adicciones. De que yo estaba allá no funcionaba así. Había una ruta ahí que no tenía sentido.
No sé si eso se ha corregido. Creo que no, porque de ahí nos cayó la pandemia. Claro. Y entiendo que se modificaron los hospitales para hacer zonas COVID. Y hasta donde yo entiendo, aquí no agarren eso textual, no volvió a funcionar como era el servicio de adicciones. Entonces es un pabellón más que mezcla de medicina interna, que a lo mejor un paciente con una patología psiquiátrica, pero bueno. Está en FOSalud los CPTAs, que no me acuerdo qué significa, no me acuerdo qué significa, pero ahí básicamente es donde ofrecen tratamiento para adicciones, que esto viene con una rama de FOSalud. Pero es tabaco, alcoholismo, creo que hay un par de psiquiatras ahí, hasta donde yo sé, no tienen estudios especializados en adicciones. Eso te iba a preguntar. Era justo también lo que Jessica había consultado, quiénes eran los profesionales invitados. Ya vamos a llegar. El manejo de adicción es de psiquiatría, full. No es de medicina interna. ¿Y el psicólogo clínico qué anda haciendo ahí? Sin miedo al éxito. No sé. Sacando dinero. Porque justo eso es y creo que muchas personas pueden tener la misma duda y yo soy muy parte de esclarecer y para eso es esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del psicólogo? ¿Tiene una participación activa o no la tiene? ¿No da lugar a cómo sería? Es que al final esto es un equipo multidisciplinario. Claro que la psicología tiene que estar ahí, pero no él solo. O sea, una persona, discúlpenme, ahí no sé cuántos les voy a bajar el negocio, pero discúlpenme, un psicólogo clínico que esté viendo solito adicciones, uno de dos, no sabe lo que está haciendo o solo se está lucrando. Cuestionable. Exactamente. Porque adicciones es un equipo multidisciplinario, incluso el psiquiatra solo tampoco. ¿Verdad? Ahora, que el psiquiatra es el que tiene a lo mejor la mayor parte de lo que hace, sí, pero eventualmente necesita psicología. Si es en un hospital, trabajo social, enfermería, allá en el hospital donde estudio, que es en el provincial de Castellón, habían enfermeras especializadas en psiquiatría. Una cosa es lo ideal, pero bueno, vámonos para acá, porque me estoy yendo para emociono. Que ustedes me dan cuerda también. Entonces, lo ideal es eso, pero aquí ¿qué es lo que hay? FOSalud, los CPTAs, tenemos el Hospital Nacional Psiquiátrico, que desconozco si trabaja el pabellón de adicciones con eso, o si hay una ruta de ingreso de alguien. Me quiero desintoxicar, ¿a dónde voy? No hay dónde. Yo quiero parar de consumir hoy en El Salvador y quiero ir al Ministerio de Salud. No tengo dónde ir. Porque si me desintoxican después me voy a ir para la casa con diazepam o con clonazepam. Y eso es de las primeras cosas que se manejan en patología dual, es que no se maneja un alcohólico de manera crónica con benzodiazepinas. Pero bueno, va. Y del lado del seguro está el Policlínico Arce. De ahí sí puedo hablar con mucha más prudencia porque no me formé ahí. Pero entiendo que en el Policlínico Arce hay ingresos de adicciones, ¿verdad? Y entiendo que hay un equipo que lo maneja, hasta donde entiendo, de una buena manera. Y ya. En lo privado hay un montón de centros de rehabilitación. Hay varios que yo he ido. Hay uno en el centro, que no voy a decir el nombre, pero quedó en el centro. Hay en una avenida donde se paran unas mujeres. Entonces ahí hay un centro. Pero qué curioso que... Bueno, pues sí, está bien. Sí. Entonces, ahí hay un lugar en el cual tienen incluso un lugar que se llama la morgue. Vea, que básicamente ustedes llevan el paciente y uno lo avienta ahí y que pase la abstinencia a la fuerza. Pues eso no es terapéutico. Vea, hay otros lugares, pero no lo voy a mencionar. Ahora, no es hacer propaganda porque soy el nuevo, no soy el segundo más nuevo ahí, porque hace poco se integró el equipo de la doctora Fátima Moreno, saludos, psiquiatra. Es el Centro Terapéutico de Adicciones, que está bajo la tutela de la Comisión Nacional Antidrogas. Ahí hay un equipo multidisciplinario. El director es Eduardo Loyola. Ahí vemos 3 psiquiatras. Hasta donde yo sé, otro psiquiatra en patología dual en el país no hay. Hasta donde yo sé. Porque yo no es que lo hice porque tenía pisto o porque era el mejor. Simple y sencillamente se ofreció la beca. Yo me postulé y fui el único que se postuló. Y heme aquí. No es que le haya ganado a alguien más porque yo era el mejor. Pero estamos diciendo, Luis, que... hasta donde yo sé, soy el único especialista en patología dual grave. Hay otros colegas que han hecho estudios en adicciones. Por ejemplo, la doctora Wendy Rochac, que también la tenemos ahí en el Centro Terapéutico de Adicciones, me consta que ella se ha formado en México, ha ido a infinidad de lugares a su formación. Creo que hay un par de colegas que también han sacado un par de cursos en patología dual. El doctor Sifonte, si no me falla, que es el actual presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, tiene estudios en adicciones, creo que en Estados Unidos. No me citen textual, pero hasta donde yo sé, se acabó.
Y de ahí dejamos de contar. Nadie más, hasta donde yo sé. Ahora, todo psiquiatra general tiene un componente de adicciones que debería poder hacer las cosas bien. Que si ya topa, pues lo manda al que ya es subespecializado. Claro. Pero adicciones es de psiquiatría. Ya cuando son casos graves, hay que mandarlo a otro colega, pero eso es lo que tenemos acá. Aparte de lo que ha mencionado y que sí es, entonces la cobertura, pues para estas personas yo me pregunto, para la familia, entonces hay menos, porque yo considero, como lo hemos mencionado, la familia es un eje fundamental de apoyo, pero si hay algún lugar donde ellos puedan comprender mejor, o es solamente en el espacio con psiquiatra o con los especialistas. Ahí en el CTA tenemos psicólogos, ¿verdad? Tenemos psicólogos y también tenemos terapeutas en adicciones y también tenemos la parte de la familia. Por eso es que al final yo digo esto, es una cuestión multidisciplinaria. El psiquiatra solo no va a sacar adelante al paciente. O sea, sí lo puede desintoxicar, sí le puede indicar los medicamentos, pero todo lo que requiere el psiquiatra solo no puede. Tiene que apoyarse con psicología. No llegaría a la fase de mantenimiento. No, porque son 2 años que esa persona tiene que estar y son un montón de cambios. La familia también tiene que recibir psicoeducación y un montón de cuestiones. ¿Verdad? Y Luis, también de las preguntas que nos hacían era justamente eso. ¿Cómo la familia puede apoyar? Yo sé que es una pregunta bien general, pero a lo mejor, ¿qué podrían ser herramientas? Yo siempre hablo de operativizar la ayuda. Las buenas voluntades, pues que bien tenerlas es una variable importante, tener la voluntad de ayudar a alguien. Sí. Pero ¿cómo o cuáles serían como recursos concretos que las familias podrían contar para apoyar a un familiar que está en esta situación? Yeah. Mi sugerencia, igual también tratando de ser lo más operativo, tomándote la palabra ahí, Jessica, mi sugerencia, lo más acertado que yo les puedo decir es que si alguien tiene un familiar que tiene un problema de adicciones y ustedes ya lo reconocieron, ustedes pueden pasar consulta con cualquier psiquiatra en lo privado y exponer el caso. Mire, tiene tantos años. Mire, ha hecho esto. Y ellos les van diciendo, mire, la cosa va por aquí. Entonces, por lo menos la psicoeducación inicial la van a tener. Mire, de nada sirve que haga esto. Mire, de nada sirve que lo otro. Porque a veces, es que mire, yo le escondo, no sé. A veces eso genera mucho más conflicto y más roce y rupturas en el núcleo familiar y los vínculos. Sí. Y ya no 2 problemas, son 3. Y otro elemento que usualmente la familia está quemada con el paciente. Y cuando ya vienen a encontrar la luz, ya no hay de dónde seguir raspando la cacerola de voluntad. Sí. Porque se acabó. Sí. Porque se acabó en deseos, en anhelos, en buenas intenciones que no llegaron a ningún buen puerto. Sí. Entonces, lo más operativo que puedo decirles es si alguien tiene un familiar, consulte con un profesional de salud mental, psicología incluso, les va a explicar qué es lo que hay que hacer y ya después se les puede ir orientando a, dependiendo del caso y de las capacidades, dónde sería la atención que se recibe. Porque a veces lo primerito es saber qué hay que dejar de hacer. A veces no hay que decir qué tengo que hacer, sino qué tengo que dejar de hacer y eso ya descomprime un poquito. Y eso también nos llevaría a un punto de entender, y es que claro, todo empieza por información clara y accesible, ¿no? Me gustó cómo iniciamos esto, que tú decías, los términos técnicos nos ayudan en las investigaciones y creo que a nivel profesional facilita la comunicación. Claro. Pero cuando es de cara a la población, a la familia, a la persona en sí, tener como esta información de parte de un profesional que sea accesible, entendible, y eso, estarás de acuerdo, Luis, que se logra justo eso y yendo a la consulta, porque leyendo los cortos que podemos ver en las redes sociales son demasiado generales. Y tú dijiste algo que me gusta recalcar, exponer el caso porque es individualizarlo. Sí. Es decir, mire, en este caso en concreto, pareciera que va por este lado y poder entenderlo así. Eso y lo siguiente, las recaídas. Entender que las recaídas son parte también de todo este cuadro, no es, o dime tú, si hay que vamos y no surge recaída y entré y salí y ya logré la recuperación completa. ¿Existen esos casos o estamos hablando de que es esperado que existan las recaídas? A ver, la verdad es que la recaída es muy común, pero yo siempre le digo a mis pacientes y le digo a los familiares de los pacientes, la recaída nos da información valiosísima de saber dónde va el ajuste. Pero esto, aquí me voy a poner un poco filosófico. ¿Verdad? Pero es hacerle ver que no es algo negativo del todo. No. Porque si yo vengo y planteo una estrategia de lo que hay que hacer para mantenerme abstemio, que no consumir, y yo hice todo eso que el equipo me dijo, el psiquiatra y todo eso al pie de la letra, y yo igual recaí, quiere decir de que algo que no se hizo bien y yo voy a poder, aquí está el problema, mira, es que caí porque
es que estaba conociendo una nueva chera y entonces me gustaba un montón. Entonces me dijo, vamos a tomar, y yo no le quería decir que no. Entonces cuando fuimos ahí, ella pidió la cerveza y yo no quería que sintiera ese rechazo. Entonces la debilidad es que no puede manejar ese elemento de no sentirse validado, control. La presión de que la bicha le gusta y no te va. Entonces quiere decir que esta persona le cuesta mantener la estrategia de lo que ha decidido cuando hay cuestiones que son emergentes en su vida. Entonces hay que apoyar ahí la parte psicológica de que cómo está conociendo a las personas, que si no tuvo, ¿por qué no tuvo la libertad de decir, fíjate que yo no tomo ahorita? ¿Por qué? A lo mejor una habilidad que no está fortalecida. No, porque no tomo, punto. Yo no, porque también uno porque tiene que andar explicando por qué no tomo. Y me gusta lo que estás diciendo, porque es eso, entender que se necesita fortalecer áreas, es decir, nos pone el foco, el ojo, y que muchas veces creo que creemos que los cambios son lineales y los procesos son casi como una escalerita, ¿verdad? Y no, de hecho, cuando hablabas de las fases, debemos de entender que las fases no significa que van una después de la otra, sino que esto es como el duelo, que es un revoltijo de fases, de cosas. Que las decimos en orden porque tenemos una sola boca y no podemos decir 7 cosas a la vez. Exacto, exacto, pero es tal cual. Un día puedo estar en una fase, luego puedo estar en otra, y es parte del proceso ir entendiendo que no es algo lineal, que siempre lo decimos. Y creo que eso también es importante de enfatizar. Y también amarrando una pregunta que quizás vamos a ir cerrando con esto. ¿Cuáles son esos trastornos psicológicos más frecuentes que suelen estar ahí? La palabra comórbido no la quiero utilizar, pero para que están ahí en conjunto con estos problemas o trastornos de consumo de sustancias. A ver, la patología dual grave, eso sí es una cuestión que lo puedo decir así clarito. La patología dual grave es cuando coexiste uno de estos 4 trastornos: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, más cualquier adicción. Eso es el dolor de cabeza, pero no es necesariamente lo más común. Lo que se ve más común ahora, hay mucho paciente que tiene neurodivergencia. Aquí es otro tema que podemos hablar. Sí, de hecho, antes de iniciar lo habíamos conversado, que sí es un tema que tenemos que platicar. Tengo un montonazo de pacientes adultos con diagnóstico tardío de TDA, y aquí van a decir, no, es que ahora todo es TDA, es que ahora todo es... No, lo que pasa es que la neurociencia al fin nos está dando respuestas, que lo que se consideraba que era un autista, que era una persona que no hablaba y que estaba perdido en el... No solamente es eso el espectro. Entonces, personas con neurodivergencia como trastorno por déficit de atención de tipo hiperactivo impulsivo es algo que se ve muy frecuente. Lo otro que se ve muy frecuente es personas con trastorno depresivo, trastorno de ansiedad y trastorno bipolar. Esos 4 cuadros es el pan de cada día. Entonces, ahí donde decimos, bueno, el huevo o la gallina. Es que el trastorno hizo que consumiera o el consumo hizo que se desarrollara. ¿Qué pasó primero? ¿O qué es? ¿Qué mantiene? Al final es una cosa que se alimenta entre ellos. Entonces... Y que las fronteras son confusas. O sea, créeme que yo tengo un caso que tuve una discusión con una colega, doctora Paredes, saludos. ¿Con quién no discute eso? ¿Con quién no? Cabal. No, una discusión académica, así bonita, ¿verdad? Claro. De un paciente que yo estaba viendo en un principio y por diferentes razones que no estuvieron de acuerdo con el abordaje que yo tuve, terminó el paciente yendo con ella. Y yo le dije, como si yo fulanito de tal, no, está súper bien, que no sé qué. Yo le dije, pero miren, no veo X, Y cosa. Pero es que eso tal cosa, pero es que mire yo tal cosa. Y nos llevamos la duda. Tuve la oportunidad de ir al Congreso Mundial de Psiquiatría de México y justamente me metí a una conferencia en que estaban hablando de ese tema y me esperé hasta que saliera toda la gente del auditorio. Y voy con el ponente y le digo, mire, usted no ha visto casos así, se queda. Pero usted no piensa eso. Sí, me dijo. Es que al final la categoría te puede perder más de lo que tú estás viendo. Porque al final yo lo que discutía era que estaba viendo autismo en un esquizofrénico. Y eso, todos mis maestros me van a decir, o me decían desde un principio, no puede ser así. Eso no. O tenés esquizofrenia o tenés autismo. Claro que no. Claro que no. Puede haber una neurodivergencia y una psicosis encima. Y eso es lo que yo estaba viendo. Entonces, hay un montón de cosas así que a veces están muy... Ahora se llama esto, lo que está en tendencia es la psiquiatría de precisión. Uno tiene que aprenderse las categorías. Si yo me llamo psiquiatra es porque yo sé qué es la esquizofrenia, el espectro de la esquizofrenia, que yo sé que es el espectro del trastorno bipolar. Tengo que aprendérmelo, porque si no, no me puedo llamar psiquiatra. Pero después yo tengo que entender de que a mí las categorías no me definen. Soy un
Exacto. Soy una mente entrenada que puede ver cosas que la mayoría de gente no ve. Y yo sigo haciendo ciencia con mi cerebro. Yo tengo que estar siempre filudo para ver esos elementos donde las cosas se conectan y no se explican por lo que está ahorita. Porque si no, yo termino encasillando algo a la fuerza porque no se explica en base a lo que yo he visto y dejo de lado eso ahí. Entonces esto es muy complejo. Mi sugerencia es de que al final consulten con un profesional que tenga experiencia. Hay muchos colegas de que son muy honestos. Bueno, yo lo soy, por ejemplo. Yo ya le dije saludos, Jocelyn, a mi recepcionista. Abajo de 15 años no me aceptan ninguna consulta porque yo no voy a ver niños neurológicos. ¿Por qué no? A ver, los que he visto me han salido muy bien, pero no es mi rama. Vea, al final uno como especialista dice, ok, esto se me da fácil, esto no. Entonces yo ya no acepto pacientes abajo de 15 años. Ya se los derivo a la psiquiatra. Claro. Entonces hay colegas que son muy concienzudos y dicen yo adicciones no veo. Qué bueno. Pero si usted consulta con alguien que ve adicciones, en verdad, ahí le van a decir bien cómo va la cosa. Y creo que esto nos lleva a darnos cuenta que lo complejo cuando hablamos de salud mental, que no es algo a la ligera y que de hecho conversarlo contigo se vuelve todo un mundo donde tratamos de entender. Y por eso la importancia de ir donde el profesional, y ese es el énfasis más importante, el profesional indicado, no cualquier profesional. Claro. Lamentablemente tienes agenda llena casi siempre porque cuando es referido está llena, pero creemos que ha sido y es un placer, Luis, tenerte con nosotros, que compartas esta información que realmente es valiosa y al final que te sigan y te encuentren en todas las redes sociales como el doctor. Dentro de poco va a haber un espacio. Luis coméntanos también. Más adelante. El suspenso. El suspenso. Características del doctor Mena que te deja siempre con suspenso. Por más que quieras insistir, no. Así como dicen, se vienen cositas. Y toda técnica de tratar de obtener información, no funciona. No, es que ya lo comprobamos. No, yo sé, hay varias gente que me dice, mira, sacarte a vos algo es como que te hubiera entrenado la CIA, pero no, pero que todo tiene un propósito. En el momento indicado. En el momento adecuado. Claro. Pero entonces se vienen cositas y deseamos que esas cositas que se vengan, Luis, realmente sean buenas para ti. Provecho. Y adelantando pistas para la población y que al final también sea provechoso, ¿no? Que creemos que esto hace lo que al final enriquece las profesiones, el compartir, el tratar de entendernos, aproximarnos y de verdad que gracias. Yo agradecerles a ustedes. Si alguien de sus escuchas considera que alguien que necesita ayuda, no quiero que se queden con la idea de el doctor tiene lleno. Pero pueden contactar al Centro Terapéutico de Adicciones. Así, CTA, Centro Terapéutico de Adicciones. Están en Facebook, están en Instagram, lo pueden googlear. Y si no puedo yo, pues alguien más va a poder. Habemos 3 psiquiatras ahí, ¿verdad? Ahí podemos recibir a las personas. Ahí está el equipo, ¿verdad? Entonces, sin pena, ¿verdad? Ya conmigo se sería un poquito más complicado, ¿verdad? Pero ahí está el teléfono. Pero ahí es una posibilidad. Es una posibilidad. Ahí depende. Y estás ahí, eres parte de este equipo, ¿no? Así es. Entonces eso es importante que quede. Sí. Y yo creo que es muy valioso desde la perspectiva de los pacientes saber con quién ir, porque eso es lo que resulta muy complicado. Por ejemplo, hay una sintomatología, pero ¿y con quién consulto? Así es. O con Jessica lo hemos conversado. Por ejemplo, si necesito ayuda psicológica, pero ¿qué tipo de psicólogo es el que yo debo buscar? ¿O qué tipo de terapias? En este caso, el especialista en trastornos de consumo. Entonces yo creo que eso es lo más enriquecedor y igual gracias por darnos el contacto y la sugerencia. Me la he pasado súper bien con de ustedes, personas que tengan esto y puedan consultar donde deben. Para mí es un gusto y estoy a la orden. Sí, esperamos que esas cositas que nos mencionó que se vienen las comparta pronto. Ahí van a estar en carne viva. Ustedes van a ser parte de... Sí. Esperamos que sí. Sí, por supuesto. A ver, para que vean que no soy tan turbio, sí. Va a soltar algo. Sí, voy a soltar algo. Lo logramos. Al final, no, yo ya hace un par de años tenía el esfuerzo de hacer un podcast también, me lo venían diciendo un montón de personas en mis redes sociales, entonces ya estoy prácticamente en etapa de grabación. Y ahí les va a llegar su citatorio para que vayamos a grabar el episodio con ustedes. Enhorabuena. No se van a empezar a subir todavía los episodios porque llevo ahí un calendario de cosas, ¿verdad? Pero dentro de poco ya van a empezar a ver muchas personas interesantes con las que hablar, mucha ciencia, muchos testimonios, ¿verdad? Muchas cosas que les va a llamar la atención. Así que cuando ya tenga todo, pues ahí se los paso.
y van a ser invitadas, claro que sí. Muchísimas gracias. Y de hecho, nosotros sabemos que en este podcast no va a ser la única vez que lo vamos a tener. Estoy seguro de eso. Y queríamos consultarle también cómo lo podemos encontrar en redes sociales. A ver, en Instagram me pueden encontrar como, si no me equivoco, Dr. Luis Mena Psiquiatría. Ajá. Bueno. Justo buscándolo en este momento. Vamos a validar que así sea. Sí, validemos la información. Así es. Sí, okay. Me pueden encontrar en Instagram como Dr. Luis Mena Psiquiatría y pues ahí encuentran los datos de mi clínica, si gustan hacer cita y todo eso. Como les digo, puede ser que sea un poco complicado, incluso les digan que tenga la agenda llena. Pero si eso pasa, me pueden escribir. No reviso tan seguido, pero sí reviso por lo menos una vez cada 2-3 días los mensajes que me mandan por ahí. Y si hay algo que yo pueda canalizar la ayuda, créanme que les voy a orientar. ¿No? Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, para quienes nos escuchen, pueden hacerlo a través de las siguientes plataformas: Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Deezer. Estamos en todas partes. Sí, ahí no hay excusa de que yo no escucho Amazon o no tengo Spotify. Entonces les damos opciones, así como usted nos las ha dado a nosotros. Así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.